A continuación vamos a tratar un tema que ha dado lugar a controversias tanto en el derecho comparado como en el derecho nacional y que se refiere al perfeccionamiento progresivo de los contratos o a lo que denomina el artículo 982 al acuerdo parcial. Este artículo del Código Civil y Comercial prescribe que los acuerdos parciales de las partes concluyen el contrato si todas ellas, con la formalidad que en su caso corresponda, expresan su consentimiento sobre los elementos esenciales particulares del negocio. En tal situación, el contrato queda integrado conforme a las reglas del capítulo primero, y en la duda el contrato se tiene por no concluido. Además, se rechaza la teoría de la puntaxio, a nuestro entender, o de la minuta, al decir que no se considera acuerdo parcial la extensión de una minuta o de un borrador respecto de alguno de los elementos o de todos ellos. Las partes pueden iniciar negociaciones o tratativas previas o pourparlers tendientes a la elaboración de un proyecto de contrato. A medida que se van poniendo de acuerdo sobre determinados puntos del referido proyecto, pueden volcarlos por escrito, dando nacimiento a lo que se conoce como minuta o, en alemán, puntaxio. El punto en cuestión es qué ocurre si, a pesar de existir acuerdos sobre determinados puntos, no han concluido un acuerdo completo sobre todos los puntos del proyectado negocio. Un sector de la doctrina minoritaria alemana, posterior a la sanción del BGB o del Código Civil alemán, afirma que si hay acuerdo sobre los elementos esenciales del contrato, el mismo se debe considerar perfeccionado, debiéndose luego integrar el contrato por acuerdo de partes o, en caso de no existir dicho acuerdo, lo debe integrar el juez. Según la doctrina mayoritaria, en cambio, la minuta no pasa de ser una prueba de la existencia de tratativas y no pierde ese carácter incluso por el hecho de haber sido firmada por las partes, mientras ello no resulte de su contexto, sea porque no se refiere a cláusulas esenciales, sea porque se deje librada a futuras negociaciones la determinación de las cláusulas accesorias, o porque se ha acordado que el contrato quedará perfeccionado solo cuando se lo otorgue bajo una forma determinada. En este sentido, Larens enseña que el BGB, el tema de los acuerdos parciales, ha sido tratado en el parágrafo 154 del Código Civil alemán y que en la medida en que no se hubieran puesto de acuerdo sobre los puntos esenciales particulares, el contrato no queda perfeccionado. Pero existen dudas en el caso en que las partes no hubieran acordado puntos accesorios, dejándolos para ser consensuados a posteriori, siendo que dichos puntos, en comparación con el resto del clausulado consensuado, no tiene una significancia relevante. El parágrafo 154, primera parte, prescribe que mientras las partes no hubieran llegado a consentir todos los puntos del proyectado contrato, en la duda se lo debe considerar como no concluido. Este principio es aplicable aun cuando hubieran dejado por escrito los puntos acordados. Se opina Larens que esto se trata de una regla de interpretación, ya que las partes pueden convenir que el contrato ha quedado perfeccionado con el clausulado consensuado, sin perjuicio de continuar negociando sobre los puntos accesorios. Esto debe aplicarse cuando las partes han comenzado ya a ejecutar el contrato. Lo dispuesto en el Código Civil alemán fue recibido luego por el Código Civil suizo de las obligaciones, unificado, el de China de 1930 y la Convención Internacional de Compraventa de Mercaderías de 1980. También ha sido recepcionado por el punto 2.14 del UNIDROIT, el artículo 41 del Contract Code de Harvey McGregor y del proyecto de la Comisión Federal de 1993, y de allí el artículo 916 del proyecto 1998, de donde bebió el actual artículo 982. La doctrina se ha preguntado si es lo mismo la teoría de la puntaxio
que la regulación de los efectos de los acuerdos parciales. Nosotros participamos de la idea de que no es lo mismo, pues en el primer caso, o minuta, se refiere a los efectos de la minuta que se va escribiendo sobre los puntos en que se llegó a un acuerdo, mientras que la regulación de los acuerdos parciales, lo que se trata es de una pauta interpretativa en el caso de que hubiera un acuerdo sobre las cláusulas esenciales particulares, respetando la forma prevista legalmente o contractualmente, y hubieran quedado en el tintero cuestiones secundarias o accesorias. En el primer caso, el artículo 982 en su último párrafo le niega validez, mientras que en el segundo supuesto parte de la premisa de su validez, sujeto a los siguientes requisitos: que haya acuerdo sobre los llamados elementos esenciales particulares, que se haya respetado la forma prevista en el contrato tenido en vista y, por último, que las partes expresamente no hayan acordado que solo será válido si se consienten sobre todos o determinados puntos del contrato proyectado o le imponen una forma especial al negocio. En caso de dudas sobre la conclusión, habiéndose dado cumplimiento a los requisitos arriba mencionados, se debe considerar como no perfeccionado el contrato. En este punto, este es el punto de partida de la regulación, como hemos visto en el derecho comparado. En el nuestro se comienza la regulación partiendo de la conclusión del contrato, exceptuando el caso de duda de la voluntad de las partes. Si se considera interpretativamente que el contrato ha sido concluido, surge la cuestión de cómo debe el juez interpretarlo. La respuesta, a nuestro entender, surge de los fundamentos del proyecto del 98, cuando establece que en tal situación el contrato queda integrado en las estipulaciones pendientes mediante el posterior acuerdo de las partes y, en su defecto, por las normas indisponibles que se aplican en sustitución de las cláusulas incompatibles con ellas, por las normas supletorias y por los usos, es decir, conforme a lo dispuesto en materia de integración contractual previsto en los artículos 961 a 965 del Código Civil y Comercial. Por último, en cuanto a la minuta, la última parte del artículo 982 no la considera como un acuerdo parcial, aun cuando el mismo recaiga sobre algunos de los elementos particulares esenciales o sobre todos ellos. Es decir, no configura un acuerdo parcial, no tienen fuerza vinculante, aunque pueden servir como elemento interpretativo de la voluntad de las partes y eventualmente generar responsabilidad precontractual. Por último, en el tema de la formación del contrato, tenemos la regulación del artículo 983 del Código Civil y Comercial, que aclara qué se entiende por recepción de la manifestación de la voluntad. Afirma que a los fines de este capítulo se considera que la manifestación de voluntad de una parte es recibida por la otra cuando ésta la conoce o debió conocerla, trátese de una comunicación verbal, de recepción en su domicilio de un instrumento pertinente o de otro modo útil. El artículo que comentamos prescribe entonces que es recibida la manifestación de voluntad cuando el destinatario la conoce o debió conocerla, trátese de comunicación verbal, de recepción en su domicilio de un instrumento pertinente o de otro modo útil. El primer supuesto, que fue el adoptado en el proyecto del 98, lo consideramos criticable, pues parece establecer una verdad de perogrullo. Si conoce la declaración es porque la recibió. El problema es cómo acredita el efectivo conocimiento. Normalmente, esta presunción se la adopta a la inversa, cuando un sistema sigue la teoría llamada del conocimiento. Entonces se dice, si recibió la declaración de voluntad, se presume que la conoce o debió conocerla, pero no cuando se sigue el sistema de la recepción, como es en nuestro caso. Allí se debió decir, a nuestro entender, que se considera recibida la declaración de voluntad cuando, llegado a la esfera de conocimiento, a la esfera del destinatario de la misma, de manera tal que éste pueda tomar conocimiento de ella y, en situaciones normales, el emisor de la declaración de voluntad pueda contar con tal conocimiento. Los demás supuestos de recepción son correctos. Se considera que la recibió cuando se la comunicó verbalmente, siendo el contrato entre presentes o si las partes se encuentran en comunicación instantánea. Entre ausentes, cuando recibió la declaración en el domicilio del destinatario,
a través de un instrumento pertinente que estaba en condiciones de conocer, o de otro modo útil también puede llegar a tomar este conocimiento.